Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué privilegio nuevamente estar con ustedes en este tiempo especial. Pues bueno, hemos empezado a estudiar los deberes cristianos. El día de ayer estuvimos estudiando acerca de el amor fraternal. Y una de las formas de expresar el amor fraternal hacia los extraños, hacia los demás cristianos, es a través de la hospitalidad. Qué lindo que entendamos que estos deberes son importantes, deberes de los cuales usted y yo debemos cumplirlos. Son deberes que como cristianos nos representan, pero también en los cuales estamos reflejando a Cristo. Por eso, seguiremos conociendo estos deberes cristianos. El que hoy vamos a estudiar está en el mismo libro de Hebreos, capítulo 13, desde el versículo 4. Entonces lo llamaremos así: honrar el matrimonio y no tener avaricia. Le invito entonces a que tome su Biblia, nuevamente su cuaderno de apuntes, y que podamos escribir lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nuestras vidas. Versículo 4 de Hebreos capítulo 13 dice lo siguiente: sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5: sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien, entonces empecemos este primer deber: honrar el matrimonio. La Biblia sostiene en lo alto el ideal de la vida matrimonial y la institución de la familia, la cual usted y yo sabemos que Dios mismo la instituyó. Pero este pasaje aparece en medio de esta serie de instrucciones que venimos leyendo sobre estos deberes de la vida cristiana que implican la vida moral, social y espiritual, pero que reluce la integridad moral que se requiere en el matrimonio. La versión, me gustó mucho una versión de la traducción al lenguaje actual que dice lo siguiente: debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Qué hermoso, porque este pasaje me dice, o esta traducción me enseña, que debemos considerar el matrimonio como algo muy, muy valioso. La palabra honroso hace alusión o hace referencia a aquello que tiene que ver con lo sagrado y que merece de igual manera un gran respeto. Tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con lo hermoso, tiene que ver con lo mejor y tiene que ver con lo precioso. Este pasaje me está diciendo que el que está casado debe considerar al matrimonio como lo mejor, como lo más espectacular. Hoy ponemos por delante del matrimonio quizás los placeres de la vida o las cosas materiales y consideramos que eso es mejor, lo que vamos a lograr, y no el hecho de la persona. Dios mismo instituyó el matrimonio y por ende el matrimonio es una bendición. Por ende el matrimonio es un regalo que Dios mismo nos ha dado. Hoy en día muchos que no están casados ya están desanimados por el énfasis en el que la iglesia le da tanto al matrimonio como a la familia. Y por esta razón simplemente no se quieren casar o no quieren tener una familia. El matrimonio es deshonrado por algunas razones. Es deshonrado por el divorcio, ya sea justificado o no. Es deshonrado por vivir
juntos, por dos personas que quieren vivir juntos sin un compromiso matrimonial. Es deshonrado también por el adulterio, por la infidelidad. O también es deshonrado por la redefinición. ¿Qué quiere decir esto? Establecer nuevas características en el matrimonio. Añadir algo nuevo a lo que ya está establecido. Pero el matrimonio es algo bueno y sagrado, y por lo tanto no podemos ensuciarlo moralmente. Debe mantener su pureza. Dios instituyó el matrimonio para demostrar al hombre y a la mujer cuánto los ama. Y yo quiero regalarle esta promesa que el Señor me regaló hace algunos meses atrás. Proverbios capítulo 18, en el versículo 22. Acompáñenme por favor, querida familia, al libro de Proverbios. En el capítulo 18, en el versículo 22, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que halla esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Querido esposo, quiero decirte algo. Tú que me estás escuchando en este momento, el Señor te dice que si ya has hallado esposa, que si ya tienes esposa, has hallado el bien. Y has alcanzado la benevolencia de Dios. Has alcanzado el bien de Dios. Pero para ti también, querida esposa, el Señor te dice que si tú has encontrado esposo, has hallado el bien, la benevolencia de Dios. Si tú has encontrado entonces a tu cónyuge, el Señor te está diciendo que lo que has hallado es algo bueno, que esa es una bendición que Dios te ha enviado a ti. Hay una versión que me encanta, cómo describe este pasaje, y dice lo siguiente: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Qué lindo, porque si es que tú ya tienes esposa, entonces ya tienes lo mejor. No tienes la necesidad de ir a buscar algo mejor en ningún lugar, porque ya tienes lo mejor. Dios en esto ha demostrado cuánto te ama. Eso quiere decir que si tú estás casado, si tú estás casada, la pareja que tú tienes, Dios te ha demostrado que te ama. Dios no puso el matrimonio como una carga para castigar al hombre o a la mujer por aquellos actos cometidos, por su pecado o por sus errores, sino el complemento que le hacía falta al hombre y a la mujer en su vida. Esto es simplemente ver reflejado el amor de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, el matrimonio entonces es algo bueno, el matrimonio es algo sagrado, el matrimonio debe considerarse como algo muy valioso. Nuestro deber como cristianos es que yo pueda decir que mi matrimonio está honrando a Dios. Porque si es que mi matrimonio no está honrando a Dios, entonces, querida familia, no puedo ser testimonios para los demás. No puedo pretender que otros conozcan a Cristo. Sería ilógico, sería absurdo. Pero si mi matrimonio honra a Dios, pues entonces muchos desearán de aquel buen vino. Sigamos en el libro de Hebreos. El segundo punto es que no tengamos avaricia. Hebreos capítulo 13, desde el versículo 5 dice lo siguiente: sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Versículo 6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este entonces es un llamado a no tener avaricia. Una de las áreas que más incertidumbre genera en el corazón del hombre es el área financiera, y más cuando la economía mundial está mal.
El temor a la pobreza, el temor a perder un trabajo o quizás a no conseguirlo son motivos de males. Y la ambición del hombre lo único que le causa son dolores, penas, tristezas y males. Pero más bien, el autor entonces nos exhorta a vivir contentos con lo que tengamos. Es decir, que usted viva contento con lo que tiene. Porque el estar contento tiene que ver con lo que yo llevo en mi interior, no con lo que yo pueda tener materialmente o lo que yo pueda tener en mi bolsillo. No se trata de tener dinero para ser felices, porque el dinero no nos brinda felicidad. El dinero se nos va volando, se nos deshace, y por eso el contentamiento del cual el autor está hablando no tiene que ver con lo monetario, con lo económico, sino con lo que yo soy en mi interior. El libro de Filipenses, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, el versículo 11 al 13, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto. Lo mismo de estar saciado que de tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Y termina diciendo el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que ha aprendido a estar contento aún en sus necesidades. Estaba contento aún en el lugar donde estaba, aún en prisión. Pablo está diciendo: estoy contento, porque no se trata de lo que yo puedo tener ni dejar de tener. Su contentamiento no era solo teórico, en realidad estaba viviendo esto, estaba viviendo una situación difícil. Había tenido abundancia financiera, pero también había tenido escasez financiera. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice es que sabía vivir en humildad y también cuando tenía en abundancia. Él dice: yo sé vivir en humildad. Y es que Dios le permitió vivir así para que él mismo pudiera percibir o ver la gracia de Dios, cómo lo apoyaba en dicha circunstancia. O ustedes de aquellos que cuando viene la necesidad o cuando viene la aflicción, cuando llega a sus vidas, empiezan los reclamos fuertes, empieza la desesperación, que lo único que hacen es simplemente terminar con nuestra paciencia. Pablo también dice que sabe vivir en la abundancia, pero hay muchos que no conocen o que saben poco de vivir en humildad, el cual no les permite saber cómo vivir una vida en abundancia. Entonces, tú no vas a saber vivir en abundancia si no sabes vivir en humildad. Al final del pasaje o en el versículo 13 termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que esta es la habilidad para poder estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, lo único que se necesita es la fuerza de Cristo. Lo único que necesitamos, querida familia, es entender que Cristo es nuestra fortaleza. Muchos hemos utilizado este pasaje para decir o para sentirnos más valientes, para sentirnos más fuertes o más positivos. Pero lo cierto es que Pablo está diciendo: en medio de mi necesidad o en mi abundancia, Cristo es quien me fortalece. No tengo por qué temer. Versículos atrás, Pablo enseña y dice: pues bueno, sean presentadas todas tus necesidades delante de Dios. Hay una versión bonita que dice en el versículo 6, dice: no se afanen por nada, más bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas.
Y es que Pablo sabía que el único que podía responder era Dios. Si Él le permitía vivir en humildad o en escasez, pues gloria a Dios. Y si le permitía vivir en abundancia, pues gloria a Dios. Porque Cristo es quien lo fortalece. Qué hermoso, querida familia. Porque es lo que usted y yo necesitamos, que Cristo nos fortalezca. También el versículo 6 del libro del capítulo de Hebreos que estábamos leyendo, pues decía, no te dejaré, no te desampararé. ¿Sí? Qué hermoso que entendamos esto. Y es que la base para el contentamiento no está en contar con las cosas materiales, pero podemos depender de Dios. Podemos depender de la promesa de Dios. No puedo dar lugar a la duda o al miedo cuando la palabra de Dios me confirma esto, cuando la palabra de Dios me está diciendo que de ningún modo Dios nos va a desamparar, que Dios nunca nos dejará. Y termina diciendo el versículo 6 que Dios es nuestro ayudador, que no debemos temer lo que el hombre le pueda hacer al hombre, que podemos decir esto confiadamente. El verdadero contentamiento viene solo cuando confiamos en Dios para satisfacer nuestras necesidades y para que Él sea nuestra seguridad. A menudo es más probable que pongamos nuestra confianza o nuestra seguridad y nuestro contentamiento en cosas que creemos que son más confiables y seguras que Dios mismo. La pregunta sería aquí: ¿han causado o han hecho lo que Dios puede hacer en aquello que has depositado tu confianza? En el dinero, en las cosas que tienes, en tu casa, en tu auto. ¿Han hecho lo mismo que Dios lo puede hacer? ¿Que Cristo lo puede hacer? ¿Fortalecerte? Pues lo dudo mucho. Por esta misma razón, entonces, el Señor nos llama a que no haya avaricia, que vivamos una vida de contentamiento, una vida contentos, en donde no haya avaricia, contentos con lo que tenemos ahora y dependiendo de Dios a cada instante. Querida familia, el día de mañana seguiremos estudiando los deberes cristianos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos